Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros. Si tú también lo crees, si tú estás convencido, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, por cualquier eventualidad, también lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una lectura personalizada conmigo, una lectura de tarot, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp. En la descripción y en el primer comentario de este video está la manera de comunicarse directamente conmigo con mi WhatsApp personal. Esta lectura tiene tres partes: la primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, por favor déjala pasar. También te quiero invitar, mis amores, a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Recuerda que te llevo en mis oraciones, en mi corazón, y que te quiero muchísimo, muchísimo. Vamos ahora a empezar la lectura con un mensaje general para ustedes, un mensaje súper especial. Te dicen que tú mereces azúcar y no sal, te mereces risas y no amargura y no llanto. Si nadie te provoca eso, si nadie genera esto en ti, hazlo tú mismo, hazlo tú misma. Y si hay familia a tu alrededor que te quiere, que te ama, bueno, listo, reúnete con ellos a divertirte, a verte una película divertida, a recordar tiempos bonitos, a echar chistes, a jugar, bueno, lo que sea, pero que te haga a ti feliz, porque la vibración que genera tu risa es algo que cambia el lugar, que cambia el ambiente, que cambia absolutamente todo a tu alrededor. Bueno, entonces si quieres escribirlo en los comentarios de este video, yo me merezco la felicidad del mundo, merezco lo mejor de este universo. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, que en este momento están preguntando por su persona especial. Recuerda que esta lectura tiene tres partes, ¿no? La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial en este momento está bastante confundida, es una persona que está muy complicada. Es alguien que quisiera tener las cosas claras, no pierde la esperanza en tener las cosas claras con respecto a lo que siente por ti. Es muy posible que haya una persona de su pasado que lo esté rondando, que le esté rondando. Hay alguien que, bueno, fíjate tú muy bien los pasos, las actitudes, lo que está haciendo tu persona especial en estos días, porque algo te puede estar dando señales de lo que esté sucediendo con tu persona especial en este instante, en este momento. Es una persona que está muy confundida. Esa otra persona se ha dado cuenta de que está contigo y definitivamente ha sucedido algo así como lo del síndrome del juguete abandonado, que cuando tú estabas solo, donde tú estabas sola, bueno, nadie te volteaba a ver, pero apenas tienes una pareja, entonces comienzan a aparecer los ex reclamando, queriendo volver a estar contigo. No. Bueno, entonces a tu persona especial le está sucediendo esto. También podría ser una lectura en espejo, ¿no? Podríamos estar leyendo totalmente al contrario. Bueno, es una persona que la verdad quiere estar contigo, pero que esta otra persona de su pasado lo está molestando bastante. Es una persona que lo está buscando con insistencia a tu persona especial. Entonces, ponte mosca, fíjate bien qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, para que le pongas tú un pare a esta situación. Si tu persona especial no lo está haciendo de una manera bastante calmada, con mucho respeto, con mucha sabiduría, lo puedes hacer tú en un momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial espera que cuando tú te des cuenta de esta situación, que no pongas tanto el grito en el cielo, que no reacciones de una manera tan efusiva o agresiva hasta de pronto. Es una persona que tiene miedo de que tú te des cuenta de la situación que está sucediendo en este instante, en este preciso momento, con esa otra persona que lo está buscando.
Tu persona especial piensa que, o sea, a ratos parece como que te viera desinteresado, desinteresada en la relación de ustedes. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo realmente aquí con esta relación que tú llevas con esta persona con la cual estás en este instante, en este momento? Si realmente quieres estar con esa persona, no quieres estar con esa persona, bueno, es momento de clarificar las cosas, de mirar realmente qué es lo que están haciendo ustedes como pareja y tomar una decisión para que no se perjudiquen ni el uno ni el otro. Bueno, vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Mira, las cartas me son claras. Las cartas me dicen que cualquier situación que les esté presentando a ustedes se puede evitar, ¿ya? Esta es la cuestión de esa carta es la carta de los conflictos, esa es la carta de los problemas, pero como está derecho es algo que aún se puede evitar, es algo que se puede resolver. Hablando, fijándote tú bien qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Al parecer, la relación que ustedes tienen no es una relación así lleven poco o mucho tiempo, pero es una relación que ya tiene su madurez, que ya tiene su tiempo de compartir, bueno, sus cosas de compartir, se conocen ustedes dos. Entonces, fíjense bien qué es lo que realmente quieren ustedes con la relación que tienen en este momento. Van a tener que romper con cosas, van a tener que mejorar cosas para poder seguir adelante, porque para lo que una persona es viejo, para otra persona es nuevo, ¿ya? ¿Sí me entiendes? Si para lo que a alguien no le gusta, a otra persona le va a fascinar. Entonces, siempre hay personas mirando lo que tú tienes, deseando lo que tú tienes, deseando tenerlo. Fíjate bien qué es lo que está sucediendo, porque hay personas alrededor así de esta manera con respecto a tu relación. Vamos a ver qué me les dicen los ángeles a ustedes el día de hoy. ¿Qué consejo me les están dando en este preciso momento, en este instante? Te dices, en los viajes te encontrarás. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Haz un plan con tu persona especial. Váyanse de viajes, una hora, 2 horas, un día, 2 días, el tiempo que ustedes puedan, el tiempo que ustedes decidan. Pero es necesario que ustedes pasen tiempo a solas. Bueno, que pase sin padres, sin madres, sin hijos, sin amigos, sin nada. Bueno, ustedes dos solitos tomen la decisión de irse a un viaje juntos para poderse mirar a los ojos, para poder conversar y ver lo que les sucede, para replantearse cosas y para decidir cosas, muy seguramente cosas muy bonitas, porque muy seguramente si ustedes hacen esto, si no pueden de días, bueno, unas horas, vamos a tomarnos la tarde o vamos a tomarnos la noche o la mañana o el tiempo que ustedes tengan libres. Bueno, cuadren los dos sus horarios de trabajo, sus horarios de estudio y háganlo. Desen esa escapadita porque les conviene para seguir adelante. La relación de ustedes es algo bonito, es algo bueno, es algo que ustedes van a recuperar, es algo que ustedes lo pueden trabajar en su relación. No permitan que una persona de su pasado envidioso o envidiosa dañe lo que ustedes están construyendo en este instante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio para ti el día de hoy. Bueno, la verdad es que no hay mejor carta para una relación que la carta de la emperatriz. Anuncia una relación duradera, una relación en la cual ustedes van a poder construir sueños y proyectos. Sí, siéntense, mírense, hagan planes, porque lo que ustedes quieran hacer lo van a lograr, lo van a conseguir definitivamente. Ustedes tienen una unión para años, para muchos años, inclusive yo podría decir que para el resto de sus vidas. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que no busques aprobación en otras personas. Te están diciendo que lo que ustedes decían como pareja, para beneficiarse los dos, ustedes no tienen por qué esperar que otras personas aprueben o desaprueben lo que ustedes van a hacer. Háganlo ustedes por sus propios medios, por su propia decisión. No esperen que los demás aprueben absolutamente todo lo que ustedes quieran hacer. No, porque todos tenemos nuestros sueños, nuestros proyectos y son diferentes y unos pueden estar chocando con otros. Entonces, bueno, vamos para adelante y a ser independientes. Si quieres declararlo en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo tomamos nuestras propias decisiones y avanzamos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante, en este momento están solteritos y solteritas.
Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les está pasando ahora y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, es un tiempo que tú has tomado la decisión de estar solo o de estar sola. Un tiempo en el cual estás aprovechando para crecer, para tomar mayor confianza en ti mismo, en ti misma, para cultivar relaciones también con otras personas. No vayas a permitir que personas te manipulen también. Bueno, es bueno ser bueno, pero también no tienes por qué ser bobito o bobita. Tienes que hacerte respetar, comenzar a poner tus límites y verás que las demás personas van a entender, bueno, hasta aquí puedo ir con este joven, con esta señorita y de ahí para allá. No, porque si no pones límites, las personas van a hacer lo que quieran contigo. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, vas a comenzar a solucionar problemas, dificultades que se te están presentando a ti. Llega para ti la claridad mental, llega para ti esa claridad que tú siempre has querido, que tú siempre has soñado. Bueno, comienzan a solucionarse todos los problemas. Comienza una época de alegría, una época bonita para ti, pero esto va a ser a causa de tu propio trabajo ya, de tu propio esfuerzo. Si tienes algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad que se te pueda estar presentando, bueno, busca inmediatamente ayuda profesional, porque no puedes esperar a que pasen meses o años estando con una depresión y tú no hacer nada por ti. No, hazlo, no te dé pena, no te dé miedo, para poder ir a buscar ayuda profesional para la depresión que puedes estar viviendo. Pero mira que ya viene para ti como que te vas a dar cuenta, sí, estoy deprimido, estoy deprimida o estoy ansioso o ansiosa, como que necesito ayuda. Bueno, y si lo decides así de esa manera, perfecto, ve, busca ayuda y sigue adelante con tu vida. Vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles para ti el día de hoy. Te dicen que protejas lo que es sagrado para ti. Bueno, ¿qué es sagrado para ti? Tú mismo, tú misma, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu trabajo, tu estudio, tus sueños, tus proyectos, todo eso que es sagrado para ti. Protégelo con uñas y dientes y no permitas que nadie ni nada te diga que no puedes, que no sabes hacerlo. Bueno, si quieres declararlo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Protejo lo que es sagrado para mí, aquí, ahora y para siempre. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta del patrimonio. Muy seguramente te va a llegar una herencia, algo que te va a dejar alguien o algo que tú estás esperando como herencia, llega para ti, llega a tu vida. Es algo que te va a sacar de problemas y dificultades y que también te va a ayudar a tener un futuro mejor en cuanto a tu economía. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te están diciendo que mates todos tus miedos, todos tus temores. Bueno, que cómo lo haces, enfrentándolos así de frente y atravesándolos. Hazlo así de esa manera y verás que vas a poder hacer tus sueños y deseos realidad más rápido, más suave, sin tanto temor, sin tanto miedo. Y si tienes dudas, bueno, investiga acerca de eso, de lo cual tú tienes dudas, de lo cual tienes incertidumbre. Vamos ahora con la lectura para las personas que me preguntan en este instante por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando, mis queridos amigos y amigas, demasiado desesperados, demasiado desesperadas. Bueno, te está diciendo el universo que sales de esos problemas, dificultades, definitivamente sales, pero no pierdas la fe, no pierdas el ánimo, cree en el universo, cree en tu capacidad, en tus capacidades, sigue luchando, sigue trabajando, sigue meditando, sigue orando, sigue pidiendo al universo porque te vaya muy bien, mucho mejor. Pero pídelo de tal manera como si ya esas cosas estuvieran en tu vida, en tu camino. Te están diciendo los ángeles que busques un trabajo liberador. Bueno, el lugar donde tú estás o lo que estás desempeñando en este momento como actividad comercial o económica, no es lo que tú siempre has querido. Bueno, no te digo que lo dejes, no te digo que lo abandones ya mismo, pero sí haz un proyecto, haz planes, consigue los recursos económicos, físicos, intelectuales, técnicos, todo, ¿ya? Y comienza a dar pasos pequeños o grandes hacia allá, hacia ese sueño y verás que más temprano que tarde lo vas a lograr. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del desasosiego. Bueno, no te me sientas tan apachurrado, tan apachurrada. Haz lo que te digo. Bueno, no renuncies a tus sueños, no pienses que te vas a quedar ahí sembrado, enraizado en ese trabajo, en esa empresa. No, comienza
a vislumbrar ese sueño, ¿ya? Y comienza a dar pasos hacia allá. Y más temprano que tarde lo vas a lograr. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas. Te dicen que algo precioso saldrá de todo esto. Bueno, algo maravilloso. La realización de tus sueños y tus proyectos, de tus deseos, de eso que siempre te has visto tú haciendo. Bueno, eso es lo que tú vas a lograr. Y si lo quieres escribir en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Algo maravilloso saldrá de todo esto que me está pasando en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mis oraciones, en mi corazón. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.